Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Lo barato sale caro. En esta oportunidad tenemos una invitada súper especial, que es Lorena Lacerre, licenciada en Psicología de la UBA, diplomada en Psicología y Dificultades Reproductivas, miembro de SAMER, Sociedad Argentina de Medicina y Psicología Reproductiva, terapeuta grupal, docente de la Diplomatura de Equidad de Género en Salud, miembro y docente de la Sociedad Argentina de Psicología de la Reproducción Humana Asistida, ex admisora del Colegio de Psicólogos Distrito 15, autora de las series de cuentos sobre el origen de familias diversas. Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias, gracias por el espacio y bueno, y encantada de estar acá siempre con ustedes. Bueno, estamos en el mes de la fertilidad, así que vamos a hablar un poco sobre este tema. Y me gustaría hacerte algunas preguntas en torno a esto que tienen que ver con el deseo. Primero hacerte una pregunta disparadora. ¿Se es mamá antes de serlo? Buenísima la pregunta, me encanta, porque justamente nosotros en el equipo trabajamos mucho esto, ¿no? Primero, el deseo, ¿no? Pero también al concepto que vos aludís es un concepto muy interesante en psicología, que es un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama gestación psíquica, que es todo ese proceso hermoso de entramado que se va haciendo previamente a, probablemente, voy a decir algo, al tener un hijo. No se es madre cuando se tiene un hijo. Esto es lo que tenemos que despegar y que lo que me parece rico del concepto de gestación psíquica, ¿no? ¿Desde cuándo se es madre? Bueno, a mí me parece que sí, que se puede uno basar en este concepto para poder explicar que uno es madre desde antes, ¿no? Desde ese momento en que comienza, ¿no? Este proceso de formar quizás este anidamiento para ese ser que vendrá. Y después veremos cómo vendrá, pero de algún modo vendrá, ¿no? Si es por qué lado vendrá. Pero lo importante es que no sea pegado al proceso biológico, ¿sí? Porque nosotros, si bien tenemos una parte animal, somos seres humanos y tenemos otras reglas, digamos, ¿no? Que nos rigen, que no es el instinto animal. Entonces eso nos hace diferentes, eso nos hace seres del lenguaje, sociales, ¿no? Vinculares. Bueno, entonces ahí en ese punto podemos decir que se puede maternar, pero no necesariamente por parir un hijo, es que uno materna. Entonces ahí es cuando tenemos que poder hablar de esto previo que se va generando en el psiquismo. eh, y esto que te digo también, no solo en la mujer, sino en todo su entorno también. ¿Viste? A veces se ve mucho cuando ya la mujer está embarazada y está cerca de la fecha de parto y empieza como a querer organizar todo, ¿viste? El cuarto, bueno, ahí se da como un anidamiento más real, pero previamente esa serie de procesos psíquicos que van ocurriendo y que le van haciendo el lugar en la vida de esa mamá, a ese hijo o a esa hija, eso se produce antes y no se produce necesariamente por el hecho biológico. Si se diera primero lo biológico, digamos, ¿no? Que antecede al deseo, por X causa la mujer queda embarazada. Igual el deseo se tiene que reproducir y se tiene que trabajar para llegar al estado de la maternidad, digamos, en mayúscula. Buenísima pregunta, porque muchas veces se da así también. Por eso también podemos hablar de varias maneras. No hay una manera de maternar ni una sola maternidad. Hay siempre maternidades con S al final, en plural. Y cada mujer la va a desarrollar como pueda, con los recursos que tiene y con los que también podemos aportar si en ese caso puede haber la intervención por ahí de un psicólogo, si busca ayuda, etcétera. Entonces, en ese caso tendríamos primero el hecho biológico, pero, por ejemplo, si fuese, no sé si pensaste en eso, pero si fuese, por ejemplo, el embarazo, ahí también sería saludable quizás que ese deseo se vaya construyendo para que esa
mujer pueda relacionarse con ese bebé, para que puedan ir teniendo un vínculo. Vos sabés que es muy importante la conexión que hay entre la madre y el bebé durante el embarazo. Hay etapas durante el embarazo, ¿no? Los primeros meses, en general, la mujer está muy pendiente de sus cambios físicos, a veces eh, incómoda, acidez, algún dolor, alguna situación, ¿no?, física, muy pendiente de eso. Y allí el bebé no lo tenés como algo tan evidente porque no lo notás, porque no lo sentís. Bueno, entonces esos primeros meses es un periodo, digamos, ¿no? Pero ya la segunda parte del embarazo, cuando vos ya quizás podés empezar a sentirlo y el bebé se hace más visible dentro del cuerpo, eso en general a la mujer la tranquiliza mucho, ¿no? Bajan las ansiedades quizás y también genera mucho vínculo si esta mamá está conectada con ese bebé. Lo que está bueno es que se trabaje para que esa conexión se dé, porque eso me va a repercutir en el apego futuro. Entonces es muy importante, ¿no? Que esa mamá pudiera trabajarlo. También por su salud mental, porque si vemos después, hay muchas distintas alteraciones que se pueden dar si, digamos, se afecta la salud mental de la mujer. Y eso también va a repercutir en el niño o la niña. Bueno, volviendo un poco al tema de la infertilidad, digamos, ¿qué pasa con los mandatos sociales a la hora de la búsqueda? No sé, se me vienen frases a la cabeza de para cuándo, qué están esperando como pareja, si hay una pareja, o qué estás esperando para tener novio y quizás no estás eligiendo ser madre por una cuestión de pareja, sino sola. Bueno, un montón de mandatos sociales que están hoy en día, ¿cómo afectan a la búsqueda de un embarazo? En ese contexto, cuando no se está dando el embarazo, la presión social es muy hiriente, se producen muchos juzgamientos de la afuera que suman estrés a la persona que ya de por sí lo viene teniendo. Fíjate lo que te digo, bueno, por lo menos mínimo un año o 6 meses, depende de la edad, pero te estoy hablando de un proyecto vital que no se está logrando, un proyecto vital no se está logrando y que la persona no tenía pensado que esto se dé así, con lo cual es un shock, eh, es angustia, es dolor. En el caso de la mujer, se recuerda todos los meses porque tenés el periodo menstrual, entonces eso viene a recordarte y a meterte el dedo en la llaga de que este mes no fuiste mamá. Pero bueno, si tiene pareja también se sufre en pareja, se sufre el entorno, la familia, etcétera. O si es una infertilidad secundaria, es decir, que por algún motivo ya ha sido madre y está buscando otro hijo y tampoco se da. Entonces ahí también el dolor se traduce a la familia. Pero en ese caso sí, todas las presiones sociales vienen a echar mucho más estrés en la persona, con lo cual hay que hacer, creo que bastante concientización y visibilizar mucho. Por eso este junio, mes de la fertilidad, está bueno tener espacios para poder hablar del tema, que recuerden que estos comentarios que decís vos, para cuándo, o si tenés uno, para cuándo el otro, y vos no sabés si esa persona perdió un embarazo, si esa persona está buscando, si esa persona le ocurrió algo que no puede ahora gestar, o lo que sea, eh, recaen en mucho dolor para la persona. Entonces, está bueno concientizar y visibilizar que estas cosas, ¿no? No hay que decirlas, no hay que decirlas porque uno no sabe qué está transitando el otro internamente. Y uno puede estar realmente haciendo un daño preguntando algo de esto, porque la persona por ahí está en un duelo en el momento que se lo estás preguntando. Y a veces son comentarios que surgen en cualquier espacio, en el supermercado, livianamente, ¿no? Cuando para esa persona es una crisis en su vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pienso, ¿no? Vos liderás o coordinás, digamos, grupos de mujeres y un poco la finalidad, corregime si no, es como que haya una red emocional para las mujeres y disidencias que quieren gestar. ¿Cómo se construye esa red emocional? ¿Por qué es importante?
el acompañamiento, la contención, nada, ¿por qué es importante? Es muy importante a nivel, digamos, emocional, sea que la persona está buscando el embarazo y también cuando lo ha logrado también, ¿sí? Y por supuesto en la crianza, ¿no? Pero en la búsqueda, que es un poco lo que nosotros nos dedicamos, y en el contexto que te digo, en que las mujeres están en mucho duelo, duelo tras duelo, estamos hablando de mucha vulnerabilidad psíquica, ¿no? Esa red emocional que vos decís es como un tejido que se produce de una serie de recursos, ¿no? De recursos emocionales. En el caso nuestro, que también trabajamos a nivel grupal, se da entre las mismas personas, las mismas integrantes de los grupos, en las cuales vos aportás un recurso y del grupo y te llevas otro, ¿no? Quizás algo que no tenías pensado que ese día podías hablar de eso y quizás tenés un saber sobre algo, no es espontáneo, no es algo que vos hayas pensado, pero le dijiste una palabra a una compañera que le sirvió, que la ayudó, ¿no? Y otro te lo dijo a vos. Los grupos lo que hacen en esa red de contención es tener un gran sentido de pertenencia, ¿no? Las personas tienen un gran sentido de pertenencia. Esto es mi lugar, esto es algo que al otro le pasa, que me entiende, porque pasó lo mismo o lo está pasando. No es lo mismo que hablarle a alguien que no lo ha pasado o alguien que quizás con mucha buena voluntad, puede ser de la familia, a veces pueden ser las parejas también, pueden ser amigas, amigos, intentan por ahí ayudar, pero no saben cómo. Entonces ahí las personas se tienden a aislar cuando tienen una dificultad reproductiva. Es una de las principales, digamos, datos estadísticos que tenemos, el aislamiento. Y el aislamiento produce soledad, produce a la larga un montón de situaciones de vulnerabilidad en el psiquismo, ansiedad, depresión, que pueden ser estados, si es algo perentorio, pero si es algo crónico, tenemos que ya recurrir a la ayuda, ¿sí? Profesional, porque son estados que si se cronifican en el tiempo son peligrosos, digamos, en el sentido de que una mamá embarazada, deprimida, está muy vulnerable, ¿sí? Necesita una atención. Entonces son cuidados que tenemos que poder ver antes, poder derivar si es necesario, pero la importancia de la red emocional es fundamental. En cualquier situación en que la persona se encuentre en duelo, las redes emocionales son de fundamental sostén, ¿sí? Para aportar recursos, para visibilizar quizás recursos que la persona tiene, pero no los está viendo por su situación, no los está pudiendo agarrar, digamos, como una herramienta, la tiene pero no la puede agarrar. Entonces, en ese sentido, la red emocional te va a contener, te va a ayudar mucho y te va a dar esa seguridad, ¿no? Que vos necesitas para afrontar un proceso difícil y para poder tomar decisiones más acompañadas. El acompañamiento es fundamental. Eh, yo creo que sobre todo, bueno, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a este tema, pero creo que en cualquier etapa de la vida, pero en el tema fundamentalmente de la búsqueda del embarazo, cuando no se está dando y cuando en el medio hay pérdidas y hay mismo también no solo pérdidas de embarazo, pérdidas de una serie de situaciones, ¿no? De que uno creía ideales y que no se dan, ahí necesitas el apoyo, sí o sí. O sea, sí o sí, digo, sería lo ideal, que todos tengan ese apoyo, ¿no? Sí, el acceso a la salud mental, digamos, que no, digamos, es algo que no todos tienen acceso, que es terrible esa situación. Em, pero bueno, hablaste de la salud mental, yo quiero llevarte de nuevo al terreno de la infertilidad, preguntarte qué es la infertilidad, preguntarte qué hacer ante un diagnóstico de infertilidad y cómo derribamos esos fantasmas que inevitablemente nos vienen a la hora de ese diagnóstico. En realidad la OMS la define como una enfermedad. Nosotros utilizamos bastante la terminología dificultad reproductiva para no decir infertilidad, pero bueno, en la OMS lo establece así. Entonces, de 6 a 8 personas en el mundo se considera que son infértiles. En los estudios dicen que el 15% de las parejas son infértiles.
Entonces, es esto que te decía de no lograr la consecución de un embarazo luego de un año de relaciones, digamos, habitualmente sin métodos anticonceptivos, o si tiene más de 35 años, 6 meses, ¿sí? Entonces, no se logra, digamos, de la manera natural, entre comillas, porque es algo que lo pongo muy entre comillas, el embarazo, ¿no? Este embarazo buscado, ¿no? Intencionalmente por las personas. Y en ese caso, las personas lo que refieren es un gran shock o una gran sorpresa cuando se confrontan con el médico especialista en fertilidad y les dice, bueno, algún diagnóstico, ¿no? En el caso de que lo tengan, porque a veces tenemos la infertilidad sin causa aparente, que se llama, pero es decir, no se encuentra, ¿no? No se encuentra, que es algo que en sí mismo produce un montón de angustia y de incertidumbre también, porque la persona dice, bueno, pero si me sale todo bien, ¿por qué no puedo lograr el embarazo? Entonces eso también genera un montón de incertidumbre y de frustración. Y bueno, las primeras reacciones en general son esas que te digo, el shock, y los estudios psicológicos dicen que la persona en ese momento lo vive como si le dijeran que tiene una enfermedad terminal, ¿no? Esos estudios comparativos dicen, bueno, están ¿no? La sorpresa que lo viven de esa manera, como algo realmente, que en este caso, digamos, tiene un tratamiento, que son los distintos métodos de reproducción humana asistida, pero que tampoco son infalibles. Entonces también tenemos que desmitificar un poco que no es que vos vas a hacer un tratamiento y vas a quedar embarazada, porque eso también te genera un montón de presión y un montón de situaciones ideales que no son reales, porque no todos los tratamientos a la primera, digamos, resultan de manera exitosa. Y eso a veces genera mucha frustración, cuando no se sabe, no se dice, no se informa de que son procesos largos, en general son procesos largos. No es que vas a la clínica de fertilidad y salís embarazada. Entonces, eso a veces también genera expectativas irreales, ¿no? En la persona. Pero bueno, sí es que hay un montón de tratamientos con distintos porcentajes, pero bueno, por ejemplo, si ya las personas vienen intentando, digamos, en su casa, ¿no? Sin haber ido al médico. Y después por ahí empiezan con una baja complejidad, ¿no? Como una inseminación que no tienen tanto porcentaje de éxito. Y después, ¿no? Y se van frustrando en el camino, porque aparte lo que caracteriza mucho a las pacientes de reproducción asistida, de fertilidad, es que hay un ciclo como de esperanza y desilusión, de esperanza y desilusión. Y eso hace que tu frustración se incremente ciclo a ciclo y a medida pasa el tiempo. Y el tiempo también es un factor que genera dolor, porque hay Día del Padre, como ¿no? Viene ahora, hay Día de la Madre, hay cumpleaños, y eso me recuerda el calendario, y me recuerda que no quedé embarazada, y me recuerda que no tengo ese hijo o esa familia que yo soñaba. Es decir, que vos ahí tenés un paciente que lidia mucho con lo que tenía pensado, ¿no? En su ciclo vital, y se ve interrumpido, se ve quebrado, por esta situación. Es muy doloroso. Seguramente en 2 semanas vamos a tener a Maru Pesuy, que escribió un libro que me parto un milagro. Ella, en esto que decís, en un momento dice, para mí no pasaban los meses, ¿no? Era como que llegó fin de año, dice en una parte de su libro, y para mí no había pasado el año porque yo no había quedado embarazada. Entonces, para mí, estaba como, mi vida estaba ahí, en stand-by, exactamente. Bueno, de acompañar a estas mujeres y demás, ¿qué aprendiste de la infertilidad? ¿Y qué le dirías a una persona que está buscando un hijo y no lo logra? Qué difícil, porque de la infertilidad aprendí mucho también a nivel personal, por haberla transitado. Hoy tengo 3 hijos, pero la transité durante muchos años.
Y yo aprendí mucho, debo decir que aprendí mucho y que creo que es lo que decís es un buen recurso que creo que uno puede tener en la vida, no solo con la infertilidad, ¿no? Que es aprender de lo que nos pasa. En el mejor de los casos, ante las situaciones desventuradas de la vida que nos ocurren, que son muchas, en el mejor de los casos podemos aprender de lo que nos pasa, pero no como algo de, ay, bueno, me pasó esto, tengo que aprender, no como una imposición, sino que creo que eh, es generarse en la propia persona, psicológica y emocionalmente, un buen recurso, pero que te queda para la vida, ¿no? A mí personalmente la infertilidad me enseñó la paciencia, me enseñó a esperar, mucho, a esperar mucho, por supuesto más de lo que quisiera o que hubiera querido, pero sí es verdad que creo que es un cachetazo, ¿no? Y que uno no se lo espera porque uno viene quizás con objetivos muy planificados y acostumbrado quizás a lograrlo, y esto te dice: pará, esto no es todo como vos querés, esto no es así. Acá hay un cambio, en tu vida. Tenés que ahora adaptarte a esto. Flexibilidad, flexibilidad. Creo que eso es un recurso que, repito, que hay que tener, creo, o que se puede tratar de construir en distintas situaciones adversas de la vida. Puede ser cualquier enfermedad o cualquier situación en otras situaciones de la vida, ¿no? Creo que es algo que hay que tratar de capitalizarlo para uno y que le queda para afrontar otras cosas, ¿no? Como recurso de afrontamiento. Uno creo que ahí se encuentra con los dolores más profundos que tiene, con el vacío que genera la angustia en la vida, porque el ser humano sufre del vacío, de la angustia existencial, ¿viste? A veces el ser humano dice, pero no sé qué quiero, ¿no? Y a veces quiero esto, a veces quiero lo otro, bueno, y a veces cuando quiere algo y no se le da. Entonces, somos seres sufrientes, los neuróticos somos seres sufrientes, vamos por la vida con ciertos dolores, ciertas mochilas, pero yo creo que en el caso este, hay varias cosas para capitalizar, si se quiere, a nivel recursos emocionales. Yo creo que se puede generar muchos recursos en el contexto de cuando ocurre algo que uno no esperaba, ¿no? En la vida. Primero hay que transitarlo lo más acompañado posible. Siempre uno va con lo que tiene, ¿no? A enfrentarse al problema. Pero si uno puede pedir ayuda, y lo que decíamos antes de generarse o sumarse a alguna red emocional y buscar ahí qué vínculos, qué personas puedo generar vínculos significativos con esa persona, vínculos que no juzguen, vínculos que acompañen, puede ser a veces en silencio, no tiene por qué ser algo eh, necesariamente con una palabra o puede ser un gesto. Yo siempre digo cuando dicen, bueno, pero ¿cómo acompañamos? A veces solo tenés que estar disponible para el otro, hacérselo saber que estás disponible y quizás darle un abrazo, quizás solamente esperar a que llore, nada más. No hay que hacer mucho más, ni pretendas hacer mucho más. Al contrario, a veces por pretender hacer más podemos embarrar la cancha, o sea, por querer, bueno, pero contame, y entonces, ¿y qué? ¿Y cómo te fue? Bueno, a veces es mejor la actitud expectante y paciente de acompañar, ¿no? Em, y si la persona obviamente te autoriza que le digas algo, porque esto es algo muy privado de la vida de una persona, porque a veces, digamos, se relaciona con lo íntimo, con la sexualidad, entonces las personas lo ven como algo súper íntimo, por eso no es algo que lo vayan diciendo por ahí, más allá de que a nivel social todavía genera un estigma, ¿no? Entonces también por eso no se dice. Pero bueno, si vos podés generar esos vínculos significativos, creo que vas a estar más acompañado, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que está buscando un hijo? Si lo está buscando, realmente es porque tiene el deseo, ¿no?
Y bueno, yo creo que es un gran deseo, es un deseo maravilloso. Yo le diría eso, le diría que, que se arme de paciencia, que creo que es algo que merece, también a veces hablamos, ¿no? En los grupos, a ver, esto es algo que, como decimos, es un proyecto vital, un hijo es para siempre, es un vínculo único, ¿no? Que uno va a tener ahí, va a generar y bueno, es muy especial, pero que es algo que si requiere más tiempo, que estemos dispuestas a dárselo, a este sueño que uno tiene. Si nos ha tocado que sea más de lo que esperábamos, le desearía flexibilidad, adaptabilidad, paciencia, amor, le desearía acompañamiento, le desearía todo eso para poder estar sostenida en momentos de dolor y de angustia y para poder transitar los duelos que quizás vengan o que quizás ya estés transitando y bueno, y tratar de siempre pedir ayuda, no quedarse solas. Yo creo que es de las peores cosas que podemos hacer las mujeres, en general y en esto en particular. Hablaste un poco de tu historia personal, yo no te la quería preguntar directamente. Para los que no saben, yo tuve trombofilia adquirida. Ahora el domingo pasado, el 9, fue el día del SAF, de la trombofilia adquirida. Un poco después de tener mi hijo y al año, a los 2 años, que empecé de nuevo con mi deseo de volver a ser madre, me empezaron a agarrar un montón de miedos, ¿no? Como de volver a pasar por todo eso de nuevo y demás. Yo tuve una pérdida de un embarazo anembrionario, después vinieron las inyecciones de heparina y demás. Y un poco lo que yo sentía o lo que yo analicé con mi psicóloga tenía que ver con el poco acompañamiento de los profesionales de la salud. No tanto de la cuestión psicológica y psíquica, porque sí estuve acompañada por especialistas y demás, y la verdad es que pronto pude como remontar esa situación, pero sí el temor bueno, tengo que empezar de nuevo y tengo que volver a elegir un equipo profesional porque los mismos profesionales no me sentía acompañada. ¿Y cuál es el rol que tienen ellos, digamos? Porque es muy importante. Muy importante, yo también me festejé el día del SAF porque yo también tuve que, tengo SAF y me tuve que inyectar en el último embarazo, así que te entiendo perfecto. El rol del equipo médico es fundamental. Hay mucho maltrato, te sorprenderías de lo que escuchamos a diario, o no te sorprenderías, porque también a veces lo que se ve mucho, o ahora por suerte se visibiliza y se escucha más por ahí en los ámbitos gineco-obstétricos, ¿no? Pero de que alguien trató mal a una mujer cuando se fue a hacer un PAP o se fue a hacer una ecografía. Bueno, en reproducción asistida es terrible, terrible el maltrato que hay, ¿no? Nosotros hemos generado una solicitud que hace un tiempo en esto de juntar firmas, que es para una fertilidad respetada, ¿no? Que es una, digamos, las pacientes a veces se van llorando por las palabras o los gestos que hace el equipo médico y no médico. Yo siempre cuento una historia que me acuerdo que yo había perdido un embarazo, entonces voy a la clínica, después, bueno, obviamente de ahí después no volví más, pero me acuerdo, por eso digo médico y no médico. Mira vos, yo lo que creo que hay que quizás formar a todo el equipo de las clínicas, ¿no? No solo la parte médica, que ya como profesionales debieran estar formados en el tema, ¿no? Y me acuerdo que la secretaria, cuando me llama, yo venía de eso, de un aborto, entonces me dice, la cerré, bueno, ahí a los gritos se enfrenta todas las personas ahí. ¿Y vos qué haces acá? ¿No estabas embarazada? Así, enfrente de todo el mundo. No me lo olvido más. Esto fue hace muchísimos años, ¿no? En 2012, 13. Y me lo acuerdo como si fuera hoy. Mirá el impacto que tuvo en mí, que en ese momento
yo venía, claro, tenía que hacerme la ecografía para saber que estuviera, digamos, ya todo bien, digamos, entre comillas, anatómicamente, y venía con todo mi yo lo único que pude hacer es ponerme a llorar, no pude contestar a la mina, ¿no? Digo, el impacto de a veces de algunas palabras no cuidadas, pueden realmente, hacer mucho daño. Y, entonces yo creo que los profesionales que se dedican realmente a esto, eh, y todo el equipo, como te digo, si es que es una clínica de fertilidad, hasta las secretarias, todos deben estar formados en la temática, porque no es cualquier cosa, es como, digamos, tratar a alguien de la manera en que se merece con esas características. Es algo muy específico, yo lo sé, pero creo que los propios profesionales de la salud tienen que, no te digo nada estrambótico, generar charlas con su equipo y poder charlar de cómo es el trato digno que una paciente debe tener, porque es una paciente que, te repito, viene de duelo en duelo, viene con una vulnerabilidad psíquica, con ansiedades, con frustraciones. Entonces, tenés que tratarla de una manera especial, no la podés tratar como a cualquier paciente y menos como alguien que viene al kiosco, ah, ¿qué querés? ¿Qué te vas a llevar? ¿No? Entonces, y en el caso de los médicos, escuchamos muchas veces, o paramédicos también, porque es en todo el ámbito, malos tratos a las mujeres. Las mujeres a veces, tenemos pacientes que tienen un estrés postraumático, no quieren volver a ver una bata blanca, una inyección, no quieren volver a acostarse en la camilla por las cosas que han escuchado. Entonces, revertir eso y trabajar eso es muy difícil. Necesitamos acompañamiento de psiquiatría muchas veces, porque generan daños en el psiquismo, huellas que quedan marcadas a posteriori. Eh, Mujeres que no se animan a hacer un nuevo tratamiento. Bueno, un poco vos relatabas algo similar, eh, que quizás sin que te hayan tratado mal, ya tenés el miedo de que te vaya mal. Imagínate si encima le agregás un maltrato. Es mucho el daño psíquico que se produce. Entonces, yo creo que ahí, y pasa todos los días, pasa todos los días, por más que la medicina reproductiva esté súper avanzada, que yo, falta, a mi criterio, formación en lo humano, en el trato del paciente a nivel emocional. Falta. Estamos hablando claramente de violencia ginecobstétrica. Se cumplieron hace muy poquito aniversario de la ley de parto respetado, parto humanizado. Yo creo que tendría que ser mucho más abarcativa esa ley también en la búsqueda. Pero bueno, existe una ley y no se cumple, claramente. Yo recuerdo también algo muy similar a lo que relatabas vos, que cuando tuve mi embarazo anembrionario, me hicieron la ecografía y me dijeron, bueno, acá no hay nada. Y bueno, estaba la bolsa, o sea, había cosas, ¿no? Que, digamos, físicas, pero aparte estaba mi deseo, lo que uno propiamente siente, ¿no? Me dijeron, acá no hay nada, bueno, sos muy joven, ya vas a poder. O sea, nunca dijeron, bueno, puede haberte pasado algo. Si yo no tenía una ginecóloga que dijera, no, a vos todos los valores te dan bien, acá hay algo más, eh, quizás hubiera pasado por una, dos, tres, cuatro pérdidas o embarazos anembrionarios y sin saber o diciendo esto, bueno, ya se me va a pasar, como si fuera algo que, no sé, como si una gripe y ya se me va a pasar. Y después recuerdo también cuando me hice mi legrado de ese embarazo embrionario, eh, que todavía no estaba la ley del aborto votada, que bueno, mi ginecóloga de ese momento me mandó los restos a analizar, digamos, lo que me sacaron me lo mandaron a analizar. Y no me querían recepcionar esos restos creyendo que era un aborto. Y en realidad no, y viste toda una cosa burocrática, porque era burocracia, era si me recibían el material o no. eh, y bueno, el maltrato de que uno recién está saliendo de un legrado, y me acuerdo yo estaba en una sala esperando que por favor me reciban eso porque me quería ir a mi casa a descansar. Así que bueno, son cosas que vivimos
y que en algún momento están hasta naturalizados, como, bueno, tengo que pasar por esto, por esta situación. Y no tenemos por qué pasar por esas cosas. Y por último te pregunto, para vos, ¿qué es lo barato que sale caro en la búsqueda de un hijo? Bueno, no, yo creo que, no sé, creo que quizás poder, esto que decimos, ¿no? Eh, a mí, si tuviera algún tipo de decisión, me gustaría que se invierta, por supuesto, en salud mental, ¿no? Creo que en ese sentido, como dijimos al principio, todos tengan acceso a poder tener un acompañamiento psicológico si están transitando algo de esto. Eso sería algo que yo haría. eh, y creo que por ahí, nada, esto de también no quedarse quizás con el aislamiento que te decía al principio que ocurre, sino que a veces hay que hacer el esfuerzo de un poquito, digamos, de salir de ese dolor eh, tomando la mano de alguien, dejarse ayudar, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, esto, ¿no? Naturalizó, ya está, me va a pasar. ¿Va? La realidad es que en el psiquismo las cuestiones no se evaporan, sino que a veces son cargas que se van sumando y más pasa el tiempo y pesan, pesan. Entonces, no creo que es una buena opción o no es una buena decisión tomar eso a la ligera, o sea, decir, bueno, ya está, no tengo nada, sigo. No, creo que es el momento en que si alguien está escuchando esto y se siente que algo de esto le puede ayudar, es buscar otra opinión, no te quedes donde estás, si estás mal con ese profesional, no te quedes, busca opciones y trata de buscar ayuda o meterte en lugares donde creas que te pueden entender y que te sientas acompañada y contenida. Creo que uno ahí tiene que confiar en el instinto propio, en la intuición uno se conoce mucho, no, y a veces cuando uno se, digamos, se pone como paciente al servicio de la medicina, digo yo, porque ponete acá, abrí las piernas, abrí, ponete, anda a sacarte sangre, 20 ecografías, esto, lo otro. Uno va medio como objeto. Yo creo que hay algo que es interesante, que es ponerse como sujeto. Si vos te pones como sujeto, vas a tomar mejores decisiones, vas a estar mejor anímicamente, vas a estar más equilibrada emocionalmente hablando y creo que podés evitar daños, digamos, a tu psiquismo porque como a veces viste que dicen, la gente que dice del cuerpo que hay que hacer ejercicio, comer bien, que ese es el único cuerpo que tenemos, es el único psiquismo que tenemos. Yo soy la militante del psiquismo, este es el único psiquismo que tenemos. Entonces, cuídalo, cuídalo. Esa intuición que te dice este ginecólogo no me gusta cómo me trata, cada vez que voy no me mira a los ojos, no sabe mi nombre, no sabe si perdí un embarazo o perdí 4, o me dice, bueno, que pase el que sí, ¿entendés? No te quedes ahí, no te quedes ahí. Eh, esas intuiciones valen muchísimo que uno pueda hacerse caso a uno mismo, escucharse a uno mismo. Eso me parece fundamental. Bueno, ahora decime qué pensaste vos. Bueno, para mí lo barato que sale caro en la búsqueda de un hijo es justamente lo que hablábamos antes, ¿no? La violencia ginecobstétrica, pasar por todos quizás estos pasos. La verdad que yo me siento una privilegiada porque solo perdí un embarazo y la verdad que he llegado a escuchar mujeres que han perdido 9, 10 embarazos. Y la verdad es que me siento una privilegiada, como también me siento una privilegiada de haber podido tener un acompañamiento psicológico y psíquico. Entonces, creo que es eso, lo que decías vos, más salud mental, menos violencia ginecobstétrica, más humanización en la medicina, y eso va a hacer que lo barato no salga tan caro. Muchas gracias por estar ahí.